Bueno, muy buenos Hola, días a todos. Mi nombre es Osvaldo Toiber Winkler, soy ingeniero agrónomo del Instituto de Investigaciones Agropecuarias en el Centro Regional Iñietamelaique de la región de Aysén. Y actualmente también tengo el cargo de líder del grupo de especialidad de forraje, manejo y utilización de pradera. Y dentro de este contexto, hoy día les voy a presentar la presente charla que lleva por título Recursos forrajeros frente al actual escenario de cambio climático. Bueno, la verdad es que esta charla no sería posible sin el apoyo de los colegas que trabajan en distintos centros a nivel del país, así que quiero agradecer especialmente a Soledad Espinosa de INIA Raihuen, Gabriela Chayini, Paulina Echeverría de INIA Carillanca, a Cristian Moscoso y Alfredo Torres de INIA Remehue, a Cristian Hepp y Camila Reyes de INIA Tamelaique y a Jorge Ibelich e Iván Ordóñez de INIA Campenaique. El contenido de esta charla es básicamente lo que aparece aquí. Voy a dar una breve reseña de los antecedentes nacionales sobre cambio climático y después vamos a hacer un recorrido desde la cuarta región hasta la región de Magallanes con los diferentes recursos forrajeros disponibles para enfrentar esta problemática. Y finalmente terminaremos con algunos comentarios finales. Bueno, como aparece aquí en esta figura desarrollada por Raúl Orrego de INIA Quilamapu, vemos un poco los cambios en las precipitaciones que han ocurrido comparando el periodo del 2011 al 2019 con respecto al periodo del 1980 al 2010. Y vemos aquí, ¿no es cierto?, que en el caso de las precipitaciones solamente ha habido un leve aumento de precipitaciones en la zona norte del país, pero todos los que son los puntos rojos o puntos rosados demuestran, digamos, una disminución en las precipitaciones, es decir, de la tercera región hasta Magallanes prácticamente ha habido una disminución de las precipitaciones en esta última década comparada con las dos décadas anteriores. En cuanto a las temperaturas, vemos también algo parecido, ¿no es cierto? La figura de la izquierda muestra las diferencias con las temperaturas máximas y en casi todo el país vemos puntos, ¿no es cierto?, celestes o azules que implican aumentos de la temperatura máxima entre 0,1 y 1 grado en esta última década con respecto a las dos décadas anteriores. En cuanto a la comparación con las temperaturas mínimas, también ha habido en general un aumento, principalmente en la zona centro-norte y después en la zona austral. Las temperaturas mínimas se han mantenido relativamente constantes en la zona central y centro-sur. Ahora, ¿por qué son importantes los recursos forrajeros? Bueno, básicamente porque tenemos una masa ganadera, ¿no es cierto?, a nivel nacional que tenemos que mantener, que tenemos que alimentar. De acuerdo a las estadísticas, en 2007 teníamos 3,8 millones de cabezas de ganado bovino, al 2017 hemos disminuido en casi 1 millón, tenemos solamente 2,9 millones de cabezas, y dentro de ella la región de los lagos es la más importante, con aproximadamente un poco más de 1 millón de cabezas, seguida por los ríos y después algunas otras regiones como la Araucanía en menor cuantía. También tenemos que mantener una masa ganadera ovina importante, ¿no es cierto? 3,8 millones de cabezas, de las cuales Magallanes es la más importante con 2,2 millones, seguido después por Aysén, los lagos y la Araucanía con alrededor de 300.000 cabezas en total. Y finalmente hay una población también caprina interesante, más de 600.000 cabezas, de las cuales aproximadamente 400.000 se encuentran en la región de Coquimbo. Por lo tanto, tenemos que mantener a esta masa ganadera y para eso los recursos forrajeros son fundamentales. Además, tenemos que destacar que nuestra ganadería se caracteriza principalmente por ser un sistema pastoril, es decir, es una ganadería que se basa en el pastoreo, ¿no es cierto?, de recursos forrajeros, aprovechando la producción de este recurso forrajero en su curva de crecimiento, ¿no es cierto?, dentro de la época del año, y porque además este es un sistema, digamos, que es más barato, ¿no es cierto?, es la producción más barata y el alimento más barato que pueden contar los sistemas ganaderos, y además es el más sustentable. Entonces ahora vamos a hacer un recorrido por las distintas regiones del país, como les decía, partiendo desde la región de Coquimbo hasta llegar a Magallanes, partiendo por esta zona norte y zona centro. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que en la cuarta región la producción caprina, ¿no es cierto?, se alimenta principalmente de las praderas y matorrales que corresponden al 74% de la vegetación de la región, pero en las últimas décadas, sobre todo, digamos, con esta mega sequía, la dificultad por obtener alimento para el ganado caprino ha sido muy importante, por lo tanto hay que buscar alternativas para ello. Aquí tenemos alguna presentación del colega Balbontín de Inintiguasi, donde él probó distintas fuentes forrajeras o mezclas forrajeras en 2 años, el 2016 y 2017, y bajo distintos niveles de precipitación en ríos, ¿no es cierto?
Y vemos que obviamente a medida que vamos aumentando un poco la precipitación, voy a poner un mejor, a medida que vamos aumentando la precipitación, obviamente hay un cierto aumento en la producción. Pero si comparamos las especies que se probaron, ¿no es cierto? Podemos ver que la línea amarilla, que corresponde a la mezcla Mediterránea 500, que es una mezcla, ¿no es cierto?, compuesta por diferentes especies leguminosas, tiene buenos, en general, niveles de producción, y también destacan en la línea ploma, ¿no es cierto?, la mezcla Mediterránea 400. Estas mezclas, la 500 y la 400, son mezclas que funcionan bien a esos niveles de precipitación, de 400 o 500 milímetros. Después tenemos alguna información, ¿no es cierto?, entregada por Viana Barahona en la región de Valparaíso, y aquí vemos también comparación en 2 años, un año con 229 milímetros de precipitación, otro con 212, y vemos que en el primer año, ¿no es cierto?, el triticale aguacero, esta columna azul, es la que alcanzó mayores producciones, con un poco más de 6.000 kilos de materia seca, destacando también la avena Urano con chícharo, ¿ya? Y en la segunda temporada, que fue un poco menos, con menos pluviometría, destacó el triticale aguacero con chícharo. Es decir, lo que estamos haciendo con INIA, digamos, es poder, a través de las distintas regiones, ir evaluando distintos germoplasmas forrajeros, distintas especies, distintos cultivares, para ver cuál de ellos se está adaptando mejor a las condiciones de déficit hídrico que está generando este cambio climático. En la región de O'Higgins, aquí hay un trabajo realizado por Cristian Aguirre y Soledad Espinosa, donde vemos, digamos, las comunas de Marchigua y Litueche, la evaluación de avena supernova y triticale aguacero en 2 temporadas, 2018 y 2019, donde el 2018 fue más lluvioso, ¿no es cierto?, 254 milímetros en Marchihue y 247 en Litueche versus 145 y 278 de la segunda temporada, y vemos que en general, obviamente que si hay una disminución de precipitación, los rendimientos se resienten y se produce menos grano y se produce menos rastrojo también. Pero si comparamos la avena con el triticale, considerando que la avena supernova hoy día es el recurso que más se utiliza en esa zona, vemos que el triticale en general, en todas las ocasiones, produjo más que la variedad supernova. Por lo tanto, los sistemas ganaderos de esos sectores y los productores debieran tender a utilizar estas nuevos cultivares, ¿no es cierto?, mejor adaptados a déficit hídrico. Después, si seguimos un poco más al sur, en la región del Maule, Ñuble y Biobío, ¿no es cierto? Aquí tenemos un trabajo también de Soledad Espinosa, donde en 2 años, un año con buena pluviometría, 615 milímetros, el 2015, versus el 2016, con 340 milímetros, vemos que con mayor precipitación, obviamente tenemos mayores rendimientos. Aquí los cereales de grano pequeño, principalmente el triticale aguacero, centeno, avena Urano, supernova y Júpiter, alcanzaron sobre 16 toneladas de producción. Mientras que si bajamos la precipitación, ¿no es cierto?, o hay déficit hídrico, obviamente todos los rendimientos se resienten, pero nuevamente el triticale aguacero se alza como una muy buena alternativa porque fue la que más produjo, digamos, en déficit hídrico en esa zona. También ha probado Soledad Espinosa, ¿no es cierto?, algunas mezclas forrajeras o algunos otros recursos forrajeros, en este caso para pastoreo, en el año 2017 y 2018, ¿no es cierto?, con alrededor de 480 a 520 milímetros de precipitación. Y vemos que la 7 Vena, Tonic con la Vallica Tama y el treo subterráneo Seaton Park fueron los que alcanzaron mayor producción, con alrededor de 6.400, 6.500 kilos de materia seca, mientras que en un año un poco más seco destacaron la mezcla Mediterránea 500 con Vallica Tama y la Chicoria con el treo subterráneo. Es decir, vamos viendo, digamos, qué especies se van o qué cultivares se van adaptando mejor a distintas zonas. Aquí les presento ahora algo que se está haciendo y que es muy interesante, que es, durante los últimos 8 años se han estado desarrollando desde la zona, desde la 5ª región hasta la 8ª región, se han introducido una gran cantidad de líneas de alfalfa y variedades de alfalfa de distintas procedencias, de distintas partes del mundo, para probar un poco su comportamiento bajo las condiciones de secano en nuestro país, ¿ya? En este gráfico ustedes ven unas columnas naranjas y unas columnas grises. Las columnas naranjas corresponden a la respuesta a las distintas líneas de alfalfa en secano, mientras que las grises corresponden bajo riego. Entonces podemos ver que todo el material que se ha incorporado, ¿no es cierto?, lo que está más hacia la izquierda y que produjo más, llegaron en algunos casos sobre 12 toneladas de materia seca, son líneas de gran ventaja, digamos, para producir en condiciones, digamos, de déficit hídrico. Entonces, todo este trabajo desarrollado por los últimos 8 años, ahora se va a empezar a culminar
con un proyecto que se va a iniciar ahora a fines de este año, en donde el objetivo principal es poder obtener al menos un cultivar de alfalfa resistente o tolerante al menos a estrés hídrico para las zonas de secano desde la quinta región hasta la novena región, para poder, ¿no es cierto?, complementar los sistemas ganaderos locales que existen en cada una de esas regiones. Si seguimos un poco más al sur, ¿no es cierto?, llegamos a la Araucanía, los ríos y los lagos, nuestra macro zona sur, y aquí vemos alguna información entregada por Echeverría y Chaín en el 2020, donde podemos ver que, ¿no es cierto?, diferentes especies y forrajeras, ¿no es cierto?, desde vallicas, bromos, chicorias, festucas, festulolium, algunas brásicas forrajeras y algunas otras especies de anuales, vemos que en general en la precordillera, que son las columnas naranjas, tiene mayor producción que en el Valle Central, excepto el RAPS, que hubo una mejor producción en el Valle Central, pero la precordillera produce más. ¿Eso por qué? Porque básicamente la precordillera tiene un mejor régimen de pluviométrico, ¿no es cierto?, que el Valle Central, y eso implica un poco la mejor producción, ¿ya? Pero hay que considerar que en esta región, además de estos establecimientos de especies nuevas, tenemos una gran cantidad de praderas naturalizadas que hoy día no están utilizándose de la mejor forma, sobre 670.000 hectáreas de pradera naturalizada, y vemos que si analizamos su rendimiento, ¿no es cierto?, en distintas zonas de la novena región, vemos que en el Valle Central es donde alcanza una mayor producción, mientras que en el secano interior o en la cordillera los rendimientos son mucho más bajos. Ahora, si esas praderas naturalizadas nosotros las manejamos, por ejemplo, incorporando algunos inputs tecnológicos, en este caso fertilización, podemos ver, ¿no es cierto?, que podemos pasar, en este caso de 1.000 kilos de materia seca, a triplicar la producción de las praderas naturalizadas. Es decir, las praderas naturalizadas son un recurso que tenemos que empezar a ponerle más énfasis, porque realmente tenemos que introducirlas dentro de los sistemas ganaderos en forma útil, digamos, para generar forraje de buena calidad para nuestros animales. En la región de los lagos, por otro lado, tenemos aquí algunos ensayos realizados por Fernando Ortega y colaboradores en el 2013, donde evaluó, ¿no es cierto?, pastobillo, bromo, festuca, festulolium y vallicas perennes. Vemos que en el primer año los rendimientos son todos relativamente similares, alrededor de 8.500 kilos de materia seca, pero a partir del año 2 y 3 empezamos a ver que el ovillo es el que logra mayores producciones, seguido del bromo, seguido la festuca, seguido el festulolium, y en último caso vallica perenne. ¿Esto por qué? Porque básicamente estos 2 años, ¿no es cierto?, fueron años con menores precipitaciones, o sea, con mayor déficit hídrico, y en estas condiciones la vallica, que es la forrajera que más se utiliza actualmente en la región de los ríos y los lagos, es la que menor producción tiene. Es decir, tenemos otras especies y otros cultivares mejor adaptados a déficit hídrico para poder ser manejados, ¿no es cierto?, en estas regiones. También se está nuevamente reintroduciendo la alfalfa en esa zona porque se logran buenas producciones, 20 toneladas, y algunos cultivos anuales como nabo, raps, achicoria o siete vena, que también pueden alcanzar buenos rendimientos de 13 a 20 toneladas de materia seca en veranos con buena pluviometría. Ahora, en veranos con sequía, ¿no es cierto?, estival, estos rendimientos se van a resentir, pero de todas maneras son alternativas que se están evaluando, digamos, para esta adaptación al cambio climático en la 10ª región. Si hablamos de las praderas naturales, nuevamente, ¿no es cierto?, la región de los ríos y los lagos tienen una gran cantidad de superficie, 412.000 hectáreas en los ríos, 827.000 hectáreas en los lagos, de praderas naturalizadas que no tienen ningún tipo de tratamiento cultural, es decir, no se hace ningún tipo de manejo, no se hace fertilización ni nada. Por lo tanto, este es un recurso que tenemos que empezar a trabajar más fuertemente, digamos, para dar respuesta y para entregar alternativas forrajeras a los productores de esa zona. Y finalmente, si llegamos a la zona austral, ¿no es cierto?, las regiones de Aysén y Magallanes, vemos aquí este cuadro entregado por Christian Hepp y colaboradores, donde en la última década, ¿no es cierto?, un año promedio, estas son las precipitaciones que se alcanzan, pero en esta última década, 5 de esos años han sido con déficit hídrico, superando el 55 o 56% de déficit. Incluso el año más seco de la historia que se tiene conocimiento fue el año 2016, donde hubo casi un 100% de disminución de precipitación en el periodo estival.
¿Cómo podemos mejorar aquí? Bueno, básicamente conociendo las especies mejor adaptadas. Aquí tenemos dos gráficos con una pradera de valle trébol rosado y otra de pastobillo con trébol blanco, y vemos que la de vallica, si bien es cierto, cuando hay una precipitación muy baja, en este caso 149 milímetros, durante la época primavera-verano, los rendimientos no superan las 3,5 toneladas, es decir, se resienten mucho. Pero cuando hay pluviometría, también el potencial de producción es de 9 o 10 toneladas. Por otro lado, el pastobillo, vemos que en un verano seco, ¿no es cierto?, no se resiente tanto el rendimiento, llega a 5 toneladas, pero también cuando hay mejores pluviometrías no llega al potencial de producción de la fallica. Entonces, bajo el actual escenario de déficit hídrico, el pastobillo en mezcla con trébol blanco podría ser una mejor alternativa que las vallicas con trébol. Otra especie muy importante es la alfalfa, sin ninguna duda, digamos, es una gran forrajera para la región de Aysén, en el año de establecimiento con producciones de 5 a 6 toneladas, y posterior a ello estamos hablando de potenciales de producción de 12 a 17 toneladas de materia seca. Un año con buena pluviometría, los potenciales son, ¿no es cierto?, de 14 a 17 toneladas, mientras que si el año es un poco más seco podemos llegar a 12 o 13 toneladas. Es decir, se resiente el rendimiento, pero de todas maneras sigue siendo una forrajera de gran producción y de gran calidad para los sistemas ganaderos locales. Finalmente, en la región de Magallanes, ¿no es cierto?, tenemos que destacar que las praderas naturales son el grueso de la oferta forrajera para los sistemas ovinos de Magallanes, 93% del total corresponden a praderas naturales. Estas principalmente corresponden, ¿no es cierto?, a lo que nos conocemos como coironales secos, ¿no es cierto?, en partes altas, o coironales más húmedos en zonas de vega, digamos, que tienen un mayor potencial de producción. Esto alberga aproximadamente a 2,2 millones de hectáreas en total en la región de Magallanes, y solo 22.000 hectáreas corresponderían a praderas mejoradas o artificiales. ¿Eso por qué? Porque básicamente las condiciones de clima y suelo de Magallanes, ¿no es cierto?, son un poco más restrictivas desde el punto de vista de producción forrajera, así es que se han estado evaluando en esa zona algunos cultivos anuales, principalmente cereales de grano pequeño como avena, triticales y centeno. La alfalfa, que es una de las grandes forrajeras para esa zona, también se ha trabajado bastante, y posteriormente praderas mixtas en base a gramíneas perennes, otra alternativa. Si vemos en este gráfico, ¿no es cierto?, vemos la producción de alfalfa. En este caso, el primer año no supera los 500, 700 kilos de materia seca, pero a partir de una segunda temporada, una que ya se establece, ya empezamos a tener alto rendimiento, incluso a una cuarta temporada podemos tener producciones de sobre 5.000 a 5.500 kilos de materia seca por hectárea, lo que la transforma en un gran cultivo forrajero para esta zona y para afrontar el déficit hídrico. Por otro lado, las gramíneas también son una buena alternativa, y por eso se están probando nuevas especies, nuevos cultivares. Vemos, ¿no es cierto?, que en un primer año llegan entre 2 a 3.000 kilos de materia seca las distintas gramíneas evaluadas, pero ya a partir de una tercera temporada tenemos algunas gramíneas que destacan, como por ejemplo la festuca, prosteva, aquí en este caso con sobre 10.000, al igual que el pastobillo intensive, ¿ya? Es decir, lo que vamos a entregarle entonces a los productores son estas alternativas forrajeras de mejor adaptación, de mejor calidad y de mejor producción para sus sistemas ganaderos. Entonces, como comentarios finales, solo señalarles que el cambio climático y la modificación del régimen hídrico y térmico han impactado la producción forrajera de las distintas zonas del país y a todos los sistemas ganaderos del país, ¿no es cierto? Por lo tanto, es fundamental una continua evaluación agronómica y productiva de los diversos recursos forrajeros que existen en el país para poder determinar la mejor adaptación y recomendar de mejor forma a los ganaderos locales. Las alfalfas tolerantes a estrés hídrico, algunos cereales como triticale aguacero que se destacan, ¿no es cierto?, gramíneas como pastobillo, festuca y bromo, y otras nuevas especies de leguminosas y hoja ancha representan buenas alternativas para periodos más secos. Es relevante estudiar el mejoramiento y manejo de praderas naturales y naturalizadas por la gran superficie que estas praderas tienen, ¿no es cierto?, en nuestro país, y además hay que considerar que hacia esa zona es donde la ganadería se está yendo o viendo desplazada, ¿no es cierto?, esas zonas más marginales, que es donde se encuentran las praderas naturalizadas, por eso hay que trabajar fuertemente en ellas. Hay que seguir potenciando la producción animal pastoril para permitir diferenciar nuestros sistemas y nuestros productos, ¿no es cierto?, resaltando su carácter de sustentabilidad. Y finalmente, los invitamos, ¿no es cierto?, a todos los productores a acercarse a los profesionales de INIA de los distintos centros regionales para conocer su trabajo y la información sobre los recursos forrajeros mejor adaptados para cada zona que nosotros les podamos ofrecer.
Así es que esa ha sido mi presentación, espero que sea de utilidad para todos ustedes y le agradezco desde ya su atención. Muchas gracias. Hasta luego.